Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y en esta ocasión te quiero mostrar cómo realizar textos para que podamos ir identificando rápidamente nuestras tuberías. Cuando tengamos que hacer algún tipo de detalle, ¿cierto? Y tengamos que nombrar nuestras tuberías como en algún isométrico. ¿Ya? En este caso lo voy a mostrar específicamente para instalaciones a gas, pero esto funciona en todo orden de cosas. Así que vamos y acompáñame. Bueno, vamos a empezar entonces bueno, aquí ya hice un pequeño trazado de instalaciones a gas en un departamento como veníamos trabajando en los videos anteriores. Y en este caso nos vamos a dirigir inmediatamente a anotar. Y en anotar tenemos etiquetas por categoría. En etiqueta por categoría, aquí obviamente me indica que no puedo hacer ningún tipo de anotación porque tengo que fijar y guardar la orientación y bloquear la vista. En este caso vamos a colocar isométrico gas. ¿Ya? En este caso vamos a colocarlo así. Podríamos haber puesto, ya está en uso, así que vamos a cambiar en otro isométrico, simplemente isométrico 01, por ejemplo. ¿Ya? Ahí ya tengo el isométrico, lo está generando, ¿cierto? Y acá ya no puedo, ¿cierto?, hacer ningún movimiento. Y de esta forma ya puedo ir haciendo identificaciones. Ahora, el texto obviamente es muy pequeño para la escala que estoy generando. Entonces acá podríamos trabajar, por ejemplo, en una escala 1 a 50. ¿Sí? De esa forma ya el texto también podría estar un poco más excesivo. Entonces, por ejemplo, 1 a 25 podría ser un poco más acorde, ¿sí? Pero por lo general en instalación a gas los isométricos de instalación a gas, por ejemplo, son de 1 a 50 por lo general. Pero eso básicamente es por el nombre que le vamos a dar, digamos, el texto, el tamaño de texto, nada más que por eso, ¿sí? En este caso lo que quiero yo conseguir, por ejemplo, es poder identificar rápidamente las tuberías y los tramos de mi trazado, en este caso, por ejemplo, y que tenga esta diferencia, digamos, donde yo puedo ir etiquetando, por ejemplo, en una línea, por ejemplo, en dos líneas, ¿cierto? Que tenga esa diferencia acá, dos líneas, por ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a dejarlo por acá. Y que, bueno, no me interesa, por ejemplo, que aparezca esa directriz, así que lo podemos cambiar acá, ¿cierto? Simplemente sacarla y ya no va a aparecer. Entonces podríamos también de esa forma ir generando nuestros textos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a dejarlo por acá y vamos a generar otro por este lado, por acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces de esa forma también podríamos ir identificando nuestros trazados de tubería, contemplando obviamente el material, el diámetro y la longitud. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar esas modificaciones en los textos, en la anotación, en la etiqueta por categoría, para que cada vez que nosotros identifiquemos una tubería de nuestro sistema, pueda identificarlo y hacer esta modificación de si es una línea, dos líneas, tres líneas. Perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es obviamente ir a categoría. En este caso yo estoy ocupando una, ¿cierto?, de la que yo estábamos trabajando. Entonces voy a elegir otra, por ejemplo, en este caso vengo acá y voy a elegir o quiero modificar una que esté por predeterminado, que es esta, que simplemente me está identificando el material, que es cobre. Entonces nos vamos a dirigir en editar. Yo selecciono la etiqueta y vamos a editar. Nos va a aparecer un editor de la anotación. Y en este caso vamos a pinchar y vamos a editar el texto de la etiqueta. ¿Ya? Y aquí dice abreviatura del sistema. Nada más que por eso. Entonces lo que podríamos hacer acá es identificar, por ejemplo, material, ¿sí?, tamaño y longitud. Entonces vamos a colocar acá material. Vamos a buscar la etiqueta de bueno, el parámetro de categoría de material. Buscarlo por acá, material, 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 por acá, ¿ya? Y lo agregamos, simplemente. Este ya lo podríamos sacar, de hecho, ¿sí? Material, tenemos entonces tamaño, o podría ser diámetro también, ¿por qué no? ¿Sí? Tamaño, vamos a agregarlo por acá y vamos a agregar longitud. Longitud, esto está un poquito más arriba, longitud, perfecto, ¿ya?
ahí ya tenemos el texto, ¿sí? En este caso lo que me interesa, que por lo general de repente es poder identificarlo con el signo de diámetro. Podría ser al 157, ahí está. Y por ejemplo acá me gustaría que dijera longitud, por ejemplo un prefijo, ¿sí? L, por ejemplo, L es igual. L mayúscula es igual. ¿Sí? Y vamos acá a que se divida en primero para que sea dividir, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? A ver, vamos a aplicar, vamos a aceptar y esto se divide, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiera ajustar este parámetro, esto no se va a ajustar en el texto. Entonces, eso es lo que hace este parámetro acá de dividir. Pues, por ejemplo, si lo sacamos, vamos acá y esto ya se ajusta al tamaño, ¿cierto?, del texto. ¿Sí? En este caso, esto lo vamos a dejar, de hecho, en una sola línea. Podríamos dejarlo en una sola línea, entonces también lo vamos a dejar así, tal cual. Y para copiarlo, vamos a generar otro para dos líneas, control y arrastramos. Y acá, por ejemplo, vamos a dejarlo lo mismo, etiquetas, y vamos a dividir material y tamaño, por ejemplo. ¿Sí? A aplicar. Perfecto. Entonces, aquí ya tengo, de hecho tengo material, tamaño, diámetro, ¿cierto? Y tengo tres líneas. Entonces, también acá quizá el tamaño debería no aplicar. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo dos líneas, ¿cierto? Entonces, lo puedo ajustar y ya tengo esas dos líneas que necesito. Vuelvo a generar control para poder copiar. Y acá obviamente, perdón, esto no, vamos acá. Y acá voy a dejarlo con las tres líneas, aplicar. ¿Ya? En este caso, ahora sí, ¿cierto? Se ajusta a las tres líneas. Perfecto, tengo una, dos y tres, ¿cierto? Ahora, para que esto funcione y podamos hacer, ¿cierto?, esta división y poder cambiar su visualización dentro de la familia, vamos entonces a seleccionar los parámetros, los elementos de textos, y aquí vamos a trabajar con los parámetros de visibilidad. Entonces, cuando yo, aquí vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Este le vamos a colocar línea para que sea distinto a la que ya había creado, línea 1. ¿Sí? Vamos a generarnos con los parámetros de texto de tipo para que podamos controlar esa información y lo vamos a agrupar en gráficos. ¿Sí? Aceptar. Vamos a crear todos los demás, así que vamos a colocarle aquí también línea 2. Lo vamos a agrupar en gráficos y línea 3. Línea 3. También lo vamos a agrupar en gráficos. Perfecto. Ya. Entonces nos vamos a dirigir inmediatamente acá donde dice tipos de familia. Tipos de familia, y aquí ya me aparecen los parámetros. ¿Sí? Y aquí vamos a generar los nuevos tipos de parámetros. Acá le vamos a colocar texto. Texto 1, por ejemplo. Y vamos a seleccionar solamente la línea 1. ¿Sí? Vamos a crear otro que diga texto 2. Y aquí solamente vamos a seleccionar la línea 2. Vamos a crear otro que diga texto 3. Y aquí solamente va a funcionar el texto 3. ¿Sí? Aplicar y aceptar. Una vez que ya tenemos asignados los parámetros, ¿sí? Inicialmente ya habíamos seleccionado esto de texto 1, se va a ver la línea 1, texto 2, se va a ver solamente la línea 2 y texto 3, se va a ver la línea 3. Perfecto. Pero antes de hacer ese cambio de visualización, tenemos que ir a los estados de visibilidad, ¿cierto? A los que son cuando son visibles. Entonces aquí recuerden siempre seleccionar si es seleccionamos el estado, este va a ser línea 1, aceptamos, seleccionamos la línea 2, vamos acá y acá debe seleccionar la línea 2 y acá debemos seleccionar también la línea 3, ¿cierto? Debe estar seleccionado. Ojo con eso. Y acá podríamos
visualizar cómo se va a ir viendo, ¿sí? Si veo acá, por ejemplo, estoy asignando el nombre del tipo 3, entonces cuando asigne el tipo 2, aplico y se va a ver la línea 2. Si aplico el texto 1, ¿cierto? Aplico y se va a ver solamente el texto 1, ¿sí? Perfecto, ¿ya? En este caso lo que tenemos que hacer ahora es poder agruparlo. Esto, por ejemplo, podríamos agrupar de esa forma, ¿sí? Ahí al centro. Y de esa forma también podríamos ya cargar la información. Vamos a cargarlo, sobreescribir, ¿sí? Y aquí ya nos aparece. Entonces voy a, acá está como texto 3, voy a dejarlo como texto 2, ¿sí? Y esto ya podríamos ahí trabajar, ¿cierto? En ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera colocarlo como texto 1, también podríamos trabajar de esa forma. Entonces tenemos el material, tenemos el diámetro y tenemos la longitud. Y de esa forma podríamos también ir trabajando los textos y anotaciones con nuestros sistemas de tubería. Espero que te haya gustado. Si tienes duda, consulta. Recuerda que estamos ahí atentos a tus consultas, a tus dudas, para que ir resolviendo algún requerimiento en especial. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.